una secuencia, ¿ok? Todo tiene una secuencia y si ustedes analizan los nombres, van a darse cuenta que el mismo nombre dice, ¿ok? Cuál va a ser la función o qué cosas, qué pasa, ¿ok? Entonces, simplemente un poco de tomarle un poquito más de atención a ciertas cosas, ¿sí? Ya. Entonces, habíamos estado hablando acerca de esta curva, ¿no? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta curva? ¿Ok? ¿Cómo se va a estar saturando la hemoglobina? ¿No? Entonces vemos que la primera parte van a ver, ¿ok? Cambios muy pequeñitos en la saturación. Miren, miren. Pero miren cómo van a ser los cambios, ¿ok? En la presión, grande. Nosotros si marcamos aquí, por ejemplo, una curvita, una marca, vamos a poner acá. Vamos a poner acá 50. Ahí. ¿Ya? Miren. Esta es la mitad de la saturación, ¿eh? Miren, la mitad de la saturación, para que se sature el 50%, miren, un poquitito, ¿ok? ¿Cómo hemos visto que acá son las presiones? ¿Hasta cuánto se está dando? ¿Ok? Aproximadamente hasta 30. Luego vemos aquí que van a ver, ¿ok? La saturación va a hacerse, ¿ok? De repente mucho más rápido y a presiones también más altas, ¿ok? Vemos que la primera parte es difícil porque les había dicho que los lugares, ¿ok? Donde se iba a unir la hemoglobina, ¿ok? O el grupo hemo con el oxígeno, estaban como más metidos, además debido a la conformación cuaternaria que tenía la hemoglobina, esto hacía que se formen unos puentes, ¿ok? Unos puentes que se llaman los puentes salinos, ¿ok? Entonces, que se rompan estos puentes para poder ingresar, hacían que fuera lento. Y como medida que va dándose, ok, 1, 2, 3 es más rápido, 4 es mucho más rápido, por el efecto de cooperatividad, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Por qué marco acá el 50? Porque esta marca que dice 50, ok, se conoce como el P50, ok, ténganlo en cuenta, este es el P50, ok, van a encontrarlo seguro en sus libros, el P50. ¿Qué es el P50? El P50, ok, es la presión, ok, la presión, entonces tengo que marcarlo acá también, en la que se satura el 50% de la hemoglobina, ok. Esto es como si fuera un promedio o algo así, ok. Entonces, eso es lo que se marca. ¿Cuál es el P50 de esta oxihemoglobina? Debe ser algo de, ¿qué? 28, 30 debe ser, ¿no? 30 milímetros de mercurio es el P50 de esta hemoglobina. Porque recuerden que P50 es presión en que se satura el 50% de la hemoglobina. ¿Para qué nos va a servir? Para nosotros, ¿ok? Calcular, por ejemplo, aquí, miren. Aquí tenemos, ¿ok? Un cuadro donde se está comparando, ¿ok? Un cuadro donde estamos comparando, ¿ok? Las diferentes curvas de oxihemoglobina. ¿Ok? Miren, tenemos aquí, este es el P50, sí, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hacemos? Marcamos, ¿ok? Miren aquí. En el caso P56. Todo lo celeste es los valores, ¿ok? De la saturación de la oxihemoglobina, ¿ok? Que están dentro de los parámetros, ¿ok? En seres humanos, ¿ok? Seres humanos y en otras especies que han utilizado, ¿no? Entonces todo esto celestito es. Vean que tiene como una forma sigmoidea, en forma de S, ¿ok? Ya. Esta rojita que es de los seres humanos está siendo comparada con esta amarillita que es de las llamas. Entonces, ¿qué vemos? Y cuando marcamos, ¿ok? La curva de P50, vemos que la hemoglobina, ¿ok? De los humanos, su P50 está en un valor, pues pongamos de 25 o 28 milímetros de mercurio, de presión parcial de oxígeno. En cambio, ¿ok? La hemoglobina de las llamas, P50, está en algo de 18, pongámosle, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué dicen
que la hemoglobina de las llamas, ¿ok? Es más afín, tiene mayor afinidad por el oxígeno. ¿Por qué? Porque necesita poca presión parcial de oxígeno para saturarse. ¿Ok? Si comparamos estas dos, solamente acá voy a necesitar 18 milímetros de mercurio para que se sature el 50%. En cambio, para los seres humanos voy a necesitar que se aproximadamente un 25, 28 milímetros de mercurio para que se sature también 50% de su hemoglobina. No sé si se logra entender esa parte. ¿Sí? ¿No? Es por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de afinidad, ¿ok? Es cuán rápido, ¿ok? Te vas a entrar en contacto, ¿ok? Con él. Por ejemplo, si tengo aquí, pongamos un ejemplo. Ya. Ay, bueno, el otro día hice un ejemplo, pero no sé si estaba tan bueno. Ahora vamos a ver, ¿ya? Mire, pongamos el ejemplo de repente en las relaciones que puedan haber, ¿ok? De repente las relaciones amorosas, ¿ok? Por ejemplo, un chico o una chica, ¿ok? Que ve a alguien por primera vez, ¿ok? Y siente eso que se conoce como amor a primera vista. Eso le podríamos considerar como que es muy afín, ¿ok? Es muy afín. ¿Por qué? Solamente tuvo que haber una sola interacción, que solamente mirarlo y ya se enamoró. Es muy afín. Pero ¿qué pasa con de repente otra relación que puede haber la misma persona, pero a una primera vista no le llama la atención, sino que de repente tienen que salir más tiempo, tiene que haber más interacción, tiene que ir al cine, tiene que comer, y después de mucho tiempo siente que está enamorada. Ha pasado mucho más tiempo para que pueda, ¿ok? Sentir esa misma sensación de enamoramiento. Algo similar pasa aquí, ¿ok? Solamente la hemoglobina de la llama tiene que tener 18 milímetros de mercurio para que se sature el 50%. Es decir, solamente una poquísima interacción. Esto sería como el amor a primera vista, ¿ok? Y el rojito, va a necesitar más presión de oxígeno, más salidas, más interacción. ¿Para qué? Para que se sature el 50%. ¿Se entiende más o menos? A ver, póngame manito si se entiende. Sí, ¿O Miss. no? ¿Sí? Ya. Ok, entonces eso es de la afinidad, ¿ok? Ahora, ¿qué quiere decir la afinidad también? ¿Ok? Cuando una hemoglobina es muy afín a alguien, ¿ok? ¿Qué cosa pasa también? Que lo agarra y no lo suelta, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que necesitamos? ¿Es que lo agarre y nunca lo suelte? No, ¿no? Necesitamos que solamente la hemoglobina sea, ¿qué cosa? Solamente un transporte, ¿ok? Solamente eso. Necesitamos que sí, a primera, que se una muy rápido al oxígeno, pero también que lo suelte cuando sea necesario, ¿ok? La hemoglobina, hay veces, va a ser tan afín que no lo va a soltar, ¿ok? Ya, vamos a ver, sigamos. Acá teníamos este ejemplo, ¿ok? De cómo era, ¿ok? La relación entre la concentración de hemoglobina y la curva de disociación. ¿Qué teníamos aquí? ¿Ok? Teníamos, ¿ok? Que estos tres estados, ¿no? Una persona o un animal que tenía, ¿ok? Una hemoglobina que estaba dentro de los parámetros normales, una donde tenía mucha cantidad de hemoglobina y que cruzaba con un incremento de los glóbulos rojos, por eso que se le conoce como una policitemia, y uno que tenía anemia porque tenía un número disminuido de glóbulos rojos, por ende la hemoglobina caía. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Miren aquí esta curva, ¿ok? Si nosotros marcamos, ¿ok? Aquí no podríamos marcar nuestro P50, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos está diciendo aquí el oxígeno combinado con hemoglobina, ¿ok? El volumen en porcentaje, ¿ok? Miren que si tenemos poca cantidad de hemoglobina, obviamente se va a combinar con poca, ¿qué cosa? Con poco oxígeno,
¿ok? Poco oxígeno. Si tenemos mucha cantidad, se va a poder, ¿ok? Relacionar con mucha mayor oxígeno, ¿ok? Entonces es como los buses, ¿no? ¿Ok? Si es un bus pequeño, si es una combi, que sería la anemia, van a ingresar pocos, ¿ok? Glóbulos rojos, pocos pasajeros. Si es un bus normal, ¿ok? De repente, no sé, a ver, esas coasters, pongámosle como si fueran normales, si no sé si se conocen las coasters, ¿ok? Van a entrar un determinado mayor que de anemia. Esos son los buses normales, ¿ok? Y una policitemia, pues sería como esos buses que son gigantescos, como son, no sé, como los del Metropolitano. ¿Ok? Aquí ingresaría mucha cantidad, ¿ok? De glóbulos rojos, ¿ok? Entonces está relacionado la cantidad de oxígeno con la cantidad de hemoglobina, ¿ok? Ahora, la curva de disección de oximoglobina va a poder, ¿ok? Tener ciertos cambios de acuerdo a ciertas características que vamos a poder ver. Para tratar de manejar esto, lo que hacemos es siempre marcar nuestra línea del P50 para que nos dé una idea qué está pasando, ¿ok? Para poder comparar. Marcar acá. Okay. Ya marqué mi P50. Ya. Ustedes me van a decir qué pasa, ¿ok? Con las diferentes. Ahí. Se van a hablar de la afinidad, ¿ok? Y cuánta presión requiere. A ver. Vamos a poner aquí. Este es el 1. Tres y 4. Ya. A ver, vamos a tomar el 3, ¿ok? Es considerado como si fuera, ¿ok? El, el normal, ¿no? Vamos a sacar el 3. El 3 es el normal, ya, porque está a 38 grados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se está saturando ¿a cuánto? El 50% de la hemoglobina a 38 grados se satura en 30 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. ¿Ok? Acá está. Ok. ¿Qué pasa cuando la temperatura incrementa? Ya la curva se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Si se desplaza a la derecha, ¿qué vamos a ver? ¿Qué está pasando con su P50? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, Miss. ¿Ok? Entonces, en el caso 4, que vamos a ver que el P50, ¿ok? Se está aumentando. ¿Qué quiere decir si el P50 aumenta? Que necesita mayor presión. Necesita mayor presión parcial de oxígeno para saturar el 50%. Acá su P50 está en 50, ¿pueden ponerle? ¿Sí? 50, ¿ok? Milímetros de mercurio, ¿ok? Es su P50. Recuerden que esta es la presión parcial de oxígeno, ¿ok? Ok, entonces todo lo que se va a desplazar hacia la derecha, ¿qué vamos a decir? Que va a incrementar su P50. ¿Y qué va a pasar con la afinidad? ¿Se incrementa o disminuye? Disminuye. Muy bien, excelente chicos, excelente. ¿Ok? La afinidad va a caer. ¿Por qué? Porque necesita más presión para poder saturar la misma, ¿ok? El mismo porcentaje de oximoglobina, de hemoglobina. ¿Ok? Vamos al número 2. ¿Qué pasa con el número 2? ¿Cómo está su P50? Este que está a 20 grados. ¿Qué pasó con su P50? Respecto al valor normal ha disminuido. ¿Ok? Acá este es ¿no? Nuestro normal, ¿ok? Ha disminuido, ¿ok? ¿En cuánto está su P50? Si yo les pregunto P50, me tienen que dar, no se olviden, la presión, ¿ok? ¿Cuánto sería ese P50, el de 20?
El de 20 grados. 18, Miss. Ya, vamos a ponerle 18 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa con la afinidad? Está aumentando. Aumenta. ¿Por qué? Porque necesita menos presión, ¿ok? Parcial de oxígeno para saturar el 50% de hemoglobina. Y en el caso 1, ¿qué pasa con el P50? Acá está este. ¿Cuánto es su Ha P50? disminuido. Ok, En 8. disminuye. Ok, vamos a ponerle 8, vamos a ponerle doble rayita, doble flechita para que, porque se den cuenta que es. ¿Ok? Ah, 8. ¿Qué pasa con la afinidad? Es muy alta. Ok, se ha incrementado, ¿no? Voy a ponerle con poquita presión de oxígeno, va a, ok, saturarse el 50%. Entonces, todo lo que tiende a ir a la derecha, cuando la curva de distribución de la oximoglobina tiende a la derecha, ¿qué pasa? La afinidad disminuye, por ende va a necesitar mayor presión parcial de oxígeno para saturar la hemoglobina. En cambio, si, ¿ok? La curva se desplaza a la izquierda, ¿qué va a pasar? La presión, ¿ok? El P50 va a disminuir, por ende la afinidad se va a incrementar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí se entendió esto? Sí, Miss. Aquí, genial. Muy bien. Me motiva, me motiva. Vamos a borrar. Aquí. Entonces, ahora quisiera ver, eso es en caso de temperatura. Entonces, ¿qué podríamos, concluir aquí? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Cuál es el efecto de la temperatura sobre la curva de disociación de la oximoglobina? A mayor temperatura, ¿qué pasa con esa curva? Se desplaza a la derecha. ¿Ok? ¿Qué más? Y que se necesita más presión de oxígeno para que llegue a una saturación de 50%. Claro, ya que su P50, ¿ok? Va a incrementarse y la afinidad va a caer. Y cuando tenemos a temperaturas bajas, qué va a pasar con la curva de disociación de la oximoglobina? Se desplaza a la izquierda porque su P50 disminuye y la afinidad, ¿ok? De la hemoglobina, ¿ok? Va a aumentar, ¿ok? Eso es el análisis. ¿Y qué pasará con el pH? A ver, vamos a hacer el mismo ejercicio. A ver, ¿se ve bien? Ya, a ver, ya sí. ¿Se ve mejor? Ya está. Sí, Miss. Gigantesco lo he hecho. Ya, a ver, me gustaría que analicen, a ver, esta es la mioglobina, 1, 2, 3. A ver, tengo 3 aquí, ¿ok? Tomen aquí, ¿ok? 4 con la mioglobina. Me gustaría que analicen estas 4, ¿ok? A ver, mientras voy cargando mi computadora. A ver, vayan analizando. Les voy a permitir que puedan hacer anotaciones Miss, aquí, ¿ok? ¿el valor normal sería ahí el negrito o cuál? No, no, no. Mírenme, ¿cómo está esta curva? Esta es la mioglobina. La mioglobina tiene una afinidad muy alta por el oxígeno. Por eso es que se satura rapidito, miren. Tiene super 50, ¿cuánto es? Con nada. 1 de oxígeno y ¡pum! Esto podría ser las personas que se enamoran rápido. Estas son las que no creen en el amor. Que necesitan mucho, 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 ¿no? Aquí podríamos tener valores normales, puede ser 7.2, ¿ok? Como valor referencial, ¿sí? Sí, Miss. Ya, a ver, analicen, a ver qué pasa. Voy a terminar.
Ya, regresé. A ver. ¿Quién? Pueden si quieren rayonear, ¿eh? Tienen autorización. ¿Alguien se atreve? Bien, está Caretza. Liliana. Esta opción de acá de la rayita es lo que les marca de frente, porque si no con el pulso, yo tengo un pulso terrible. Yo se lo marco. Ya se es que marcaron. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien, está marcando. Ahí está. A ver. A ver, ¿quién se anima a hacer el análisis y explicarme, ok, cuál va a ser la influencia del pH sobre la curva de disociación de la oxihemoglobina? ¿No? Un momentito, me estoy analizando. Un momentito, me estoy analizando. Ah, ok. Si el pH es menor a 7.6, el P50 incrementa. A ver, me dices, ¿Sí? cuando esté en 7.6, ¿este? ¿O el de la mioglobina? No, el 7.6. Ya. Aquí será un pH de tipo alcalino, ¿no? Ya. ¿Qué pasa cuando está? Ok, primero estamos acá, que sería la curva normal, ¿no? 7.2. Si se desplaza de por sí a la izquierda, ¿qué cosa veíamos? Cuando se iba para la izquierda, Que había una mayor afinidad. claro, mayor afinidad, ¿ok? Adicional, que veíamos que el P50 disminuía, ¿no? Todo lo que se va a la izquierda, P50 disminuye, afinidad aumenta, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que con poca presión parcial de oxígeno va a saturarse 50%. Todo lo que tiende, con toda curva que se desplaza a la derecha, ¿ok? Ya vamos a ver que el P50, ¿ok? Va a aumentar, por ende la afinidad baja, ¿ok? Necesita más presión de oxígeno para poder saturar el 50%. ¿Ok? Eso es lo que veía. Entonces, ¿cuál será el efecto del pH sobre la, ¿ok? Curva de distribución de la oxihemoglobina? En que si es más ácido, disminuye la afinidad. Cuando ¿qué? Sorry, no te escucho corazón, discúlpame. Cuando es más ácido, disminuye la afinidad. Ya, ¿cuál es? Recuerda, si está para 7.6, ¿qué va a ser? ¿Ácido o alcalino? Alcalino. Alcalino, ¿ya? Esto va a ser, no sé, que va a tender a ir a la acidez. Todavía no es ácido, ¿ok? Pero ya aquí hay una mayor concentración de, ¿ok? De hidrogeniones, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? El efecto del pH sobre la curva de la disociación de hemoglobina hace que cuando el pH baja, ¿ok? O se hace más ácido, ¿qué va a pasar con la curva? Estamos acá. ¿Qué va a hacer con la curva? Se desplaza, o sea, es mayor, se podría decir. Se desplaza a la derecha. Se desplaza a la derecha, entonces el P50 aumenta y la afinidad, ¿ok? De la hemoglobina por el oxígeno
Disminuye. Ah, entonces, a pHs ácidos, ¿qué va a pasar? La afinidad va a bajar, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? Cuando hay un pH ácido, cuando hay una acumulación de hidrogeniones de CO2, ¿ok? La hemoglobina va a perder afinidad por el oxígeno. ¿Qué quiere decir si pierde afinidad? Ya no le gusta, ya no la quiere, la deja. Lo deja al oxígeno. ¿Ok? Cuando se hace ejercicio, ¿ok? El pH, ¿ok? Va a bajar, se va a volver ácido. ¿Ok? Recuerden cuando hablábamos de metabolismo energético en el músculo. ¿Ok? Cuando tiende a hacerse ácido, ¿qué va a pasar? Ah, la hemoglobina ya no va a ser tan afín al oxígeno, entonces la va a soltar. Y obviamente necesita soltarla a nivel del tejido. ¿Por qué? Porque ahí tiene que quedarse el oxígeno. ¿Ok? Entonces esto. Pero a medida, ¿ok? Que si el pH va aumentando, o sea, se hace más alcalino, ¿ok? La afinidad va a incrementarse. ¿Ok? Por eso que va a estar ahí pegada, ¿no? Pegada. ¿Ok? No la va a soltar. ¿Ok? Eso lo vamos a ver aquí en esto, ¿ok? Que se conoce como el efecto Bohr. ¿Ok? Esto es el efecto Bohr. Ahorita vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿Ok? Recuerden que cuando hablamos, ¿ok? De pH, no solamente vamos a hablar, ¿ok? De los hidrogeniones en sí, ¿ok? No estamos hablando, ¿ok? De la acumulación de aquellos agentes que puedan, ¿ok? Incrementar, ¿ok? Mejor dicho, disminuir el pH o aumentar, ¿ok? La concentración de hidrogenio. Por una u otra manera. ¿Okay? El oxígeno, recuerde, que va a permitir que se acumule, ¿okay? Estos hidrogeniones. ¿Por qué? Porque el CO2 se convierte, ¿okay? En bicarbonato. Y en ese proceso de convertirse en bicarbonato, se produce un hidrogenio. ¿Ya? A ver. ¿Ok? Venimos del cuadro anterior. En el cuadro anterior habíamos visto que cuando el pH se hacía ácido, ¿ok? ¿Qué pasaba con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Disminuía o aumentaba? Disminuía. Disminuía. Entonces, ¿qué pasa cuando la afinidad disminuye? Ya no la quiere, ya la deja. ¿Ok? Es igual ustedes, ¿no? Si ya no te sientes a gusto, una cosa así, ya no interactúas. No, ya no. ¿Ok? Entonces pasa lo mismo. Cuando la hemoglobina, ¿ok? Su afinidad baja o cae, necesita, ¿ok? Por lo general va a tender a soltar a la hemoglobina, no le va a hacer caso, ¿ok? Incluso cuando está pero hay CO2, hemoglobina, va a preferir al CO2, ¿ok? Ya. A ver, ya. Entonces, vamos a ver, acá tenemos, ¿ok? Tres escenarios. Tenemos, ¿ok? Un primer escenario que va a ser el tejido, ¿ok? Cualquier parte ¿ok? Cualquier tejido, cualquier órgano, ¿ok? Vamos a tener esto de aquí, es el endotelio, ¿ok? Este es el endotelio, esto es la sangre, ¿ok? Bueno, este es el plasma, ¿ok? Yo creo ¿cómo está constituida la sangre? Por plasma y glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Aquí está el plasma y estos son los glóbulos rojos, ¿ok? Todo esto es la sangre, ¿ok? Obviamente está, ¿ok? Limitado, ¿ok? Por el endotelio, por eso que es un capilar, ¿sí? ¿Están ubicados ahora sí? ¿Sí? Ya, Sí, Miss. ya. Entonces, ¿qué vamos a ver? Podemos iniciar por cualquier lado, ¿ok? Por ejemplo, podríamos iniciar, ¿ok? Por aquí. La célula, obviamente, está teniendo procesos metabólicos y como parte de esa producción metabólica, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener sustancias de desecho. Una sustancia de desecho, ¿ok? Va a ser el CO2. Ahora, este CO2 tiene que salir, ¿ok? Tiene que salir del tejido, porque si se queda aquí, ¿ok? Va a ser nocivo. Como es un gas, este gas va a difundir a través de las paredes de la célula. ¿Y hacia dónde va a ir? Va a ir hacia el capilar, ¿ok?
Hacia el capilar, por lo que ya habíamos visto, por la diferencia de concentraciones, te va a difundir. Difunde, 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 difunde. ¿Ok? Y llega al capilar. En el capilar, ¿ok? El CO2 puede viajar en el mismo plasma, solito disuelto, puede ir dentro del glóbulo rojo, es decir, unido a la hemoglobina, o puede salir, puede ser transportado como bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa? El CO2 ingresa al glóbulo rojo y aquí está, CO2. Cuando el CO2, ¿ok? Se encuentra con el agua, van a tener aquí una reacción, ¿ok? Una reacción que va a traer como producto este ácido que se llama el ácido carbónico, ¿ok? Esta reacción se da de manera normal, pero es bien lenta, ¿ok? Nosotros necesitamos rápido. Entonces, para eso tenemos esta enzima, que es la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica cataliza esta relación, ¿ok? De el CO2 más el agua, ¿ok? Y es decir, va a producir más rápido el ácido carbónico. Este ácido carbónico es muy inestable, no va a permanecer por mucho tiempo, y lo que va a hacer es se va a disociar, ¿ok? Se disocia en un bicarbonato, ¿ok? Y un hidrogenión. Un hidrogenión. ¡Ah! ¿Se acuerda que había dicho, ok, cuando se incrementaba el pH, ok? Recuerden que se va a bajar, ok, cuando hay un incremento en la concentración de hidrogeniones. Porque recuerden que pH es igual al antilogaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, este hidrogenión es como si fuera el intruso. ¿Ok? Aquí está nuestra, ¿ok? Hemoglobina con su oxígeno. Ellos están tranquilos ahí viviendo la vida, ¿no? Pero aquí aparece el hidrógeno, ¿ok? Este hidrogenión. Y cuando la hemoglobina ve al hidrogenión, ¿ok? ¿Qué cosa hace? ¿Recuerdan? Muchos hidrogeniones, no solo un hidrogenio, sino muchos hidrogeniones. Muchos hidrogeniones va a hacer que el pH caiga. Entonces, ¿qué pasa cuando el pH cae? ¿Qué pasa con la hemoglobina? Pierde afinidad por el oxígeno y es por eso que deja el oxígeno. Rompen esta relación y oxígeno se va. ¿Qué pasa con la hemoglobina? Se une y va a formar este complejo. ¿Ok? Este oxígeno, ¿ok? Como está abandonado, se va a cumplir su función, se va a cumplir su sueño, ¿no? Y va a salir del glóbulo rojo, ¿ok? Que es un gas, ¿ok? Va a pasar las paredes del endotelio y va a llegar a la célula para que cumpla su objetivo, su destino en la vida, ¿no? Como parte de los procesos aeróbicos, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que les decía, ¿ok? Esto es lo que es el efecto Bohr, ¿ya? A ver, ¿sí se entiende esa parte o no? No, no se entiende. Se me hace ¿Y sentido. podría volver a repetir cuando ya se da, o sea, cuando ya está el hidrogenión ahí? ¿Ya? ¿Qué partecita? No, no te... El H positivo. O sea, cuando dijo que cuando menor pH, o sea, ¿cómo se daba eso? Para que haya una menor afinidad. Ah, lo que pasa es que, mira, acá hay un CO2, pero ¿qué pasa si no solamente hay uno? ¿Ok? Ingresan 100 CO2. Van a haber 100 de estas reacciones. Ya no solamente va a haber un hidrogenión, ¿ok? Va a haber 100 hidrogeniones. Más hidrogeniones, ¿qué quiere decir? Más ácido. ¿Ok? Acá están poniendo uno como muestra solamente, pero esto implica que haya muchos hidrogeniones, porque obviamente no se está dando solamente una reacción. ¿Sí? Cuando hay muchos hidrogeniones, ¿qué pasa? ¿Qué cosa pasa? Se vuelve más ácido el pH y pierde afinidad con el CO2. Claro, eso es lo que habíamos visto en la lámina anterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa va a pasar ahí? Vamos a ver que va a dejar, ¿ok? Va a dejar al oxígeno, va a soltarlo porque pierde afinidad, ¿ok? Va a soltarla y se va a unir, ¿ok? Con el hidrogenio, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver?
vamos a ver que como se ha roto esto, ¿ok? Esto es necesario. ¿Para qué? Para que el oxígeno pueda ir al tejido, ¿ok? A la célula. Porque si no siempre este estaría pegado al oxígeno, entonces no se cumpliría del objetivo de la hemoglobina es solamente ser un transportador. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, esta reacción, ¿ok? De bicarbonato, ácido carbónico, ¿ok? Va a ser de manera, ¿ok? Reversible, ¿ok? Así como sale, ¿ok? Un bicarbonato, vamos a ver que está ingresando también lo que es, ¿ok? Cloro y agua, ¿ok? Cuando se da el proceso en sentido contrario, va a salir cloro y agua, ¿ok? Este bicarbonato se va a unir con los hidrogeniones, ¿ok? Y va a formar el ácido carbónico y luego, ¿ok? Va a producirse, ¿ok? CO2 y agua, ¿ok? Y este CO2 va a salir, pero eso es cuando está ya a nivel de pulmones, ¿ok? Entonces, a nivel de pulmones, ¿qué cosa necesitamos? No necesitamos que haya un pH ácido, sino que sea, ¿ok? Alcalino, pero que sea mucho más fácil, ¿ok? Que sea mucho más afín, ¿ok? La hemoglobina al oxígeno para que agarre a muchos oxígenos. ¿Aquí? No sé si se entiende. ¿Sí? ¿Mejor o no? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Está bien todos? Clara, Jimena, Kaori, Caretza, Maciel, Pame, Rodrigo, Walter, Jimena, Julianita. ¿Está bien? Miss, me confundí. ¿Cómo es? O sea, ¿esto es el nivel del pulmón? ¿O no? Ya me confundí. No, pues por eso no. Acá estamos a nivel de tejido. ¿De dónde hay mucho CO2? ¿Dónde hay mucho CO2, corazón? A nivel de los tejidos. Recuerda que esto es producto del metabolismo. Yo te digo que estas reacciones son, ¿ok? Pueden ser inversas, ¿ok? Pero esto inverso se puede dar, pero se da a nivel de pulmón, ¿ok? O sea, en dirección contraria, ¿ok? Ya no se estaría produciendo bicarbonato, sino el bicarbonato estaría, ¿qué cosa? Ingresando, ¿no? Chin, 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 chin. Y, ¿ok? Se estaría produciendo cosa CO2 para que CO2 salga. Acá ya no estaría célula, sino aquí estaría alveolo. Queríamos que fuera pulmón, ¿ok? Y el glóbulo rojo, ¿ok? Va a contribuir como, ¿ok? Teniendo aquí la maquinaria de qué, de esta enzima, que es la anidrasa carbónica. Hay anidrasa carbónica a nivel también de el plasma, pero es muy poquito. La mayor cantidad hay en glóbulo rojo. ¿Sí? Julie, ¿se entiende esa parte? No, otra vez. Otra vez, Miss. Ya, mira, esta parte de aquí, lo que está en tejido y el capilar, sí. ¿Sí se quedó? ¿Sí? Sí. Ujú. Ya. Me parece que la siguiente lámina, ok, ya. Acá está. Lo mismo que hemos visto allá, ok. Aquí está, pero aquí está entre el capilar y el alveolo. ¿Ok? Capilar y alveolo. ¿Qué cosa tenemos aquí? ¿Ok? ¿Qué cosa necesitamos? Que el CO2, ¿ok? Vaya hacia el alveolo. ¿Ok? CO2 vaya hacia el alveolo. ¿Por qué? Porque necesitamos deshacernos del CO2, ¿ok? Y el CO2, ¿ok? ¿Cómo se va a transportar a nivel de sangre o en el plasma? Se va a transportar en tres diferentes maneras, ¿ok? Como CO2 per se, o sea, solito, él se puede diluir fácilmente, ¿ok? Como CO2, solito viaja él. También puede, ¿ok? Viajar como bicarbonato, es decir, químicamente transformado. ¿O como quién también? Como la carbaminohemoglobina. Así también. Esas son las tres maneras en que el CO2 puede transportarse a través de la sangre. ¿Ok? Ya. Entonces, recuerda a que aquí tenemos, ¿ok? Ese CO2 que teníamos acá. ¿Ok? Este CO2 que teníamos aquí. ¿Ok? Aquí ya lo hemos dejado como bicarbonato. ¿Ok? Ya. Bueno, pues,
Acá está nuestro bicarbonato, ¿ok? Aquí está viajando solo y aquí está como la carbamina hemoglobina. Es muy poquitito viaja así, ya. Entonces, pero cuando ya están cerca acá al alveolo, ¿qué cosa vamos a hacer? El bicarbonato no va a poder difundir a través de, ¿ok? El epitelio, ¿ok? A través de este endotelio. Y va a poder, ¿ok? Pasar la membrana respiratoria. Así es que, ¿por qué? Porque este no tiene los intercambiadores que tiene, ¿ok? El glóbulo rojo. Entonces, ¿qué va a hacer? Ah, el bicarbonato tiene que volverse otra vez CO2. ¿Y qué cosa hace? Ah, ya. Bicarbonato va a ingresar al glóbulo rojo. Como aquí hay un intercambiador, por eso es que sale cloro, ¿ok? Este bicarbonato, ¿a quién va a buscar? Ah, va a buscar a su hidrogenión que había dejado. Entonces le busca, ¿ok? Y le dice, oye, no, tenemos que transformarnos hasta CO2, ¿ok? Entonces, este hidrogenión estaba pegado ¿con quién? Con esta, ¿ok? Hemoglobina, ¿ok? H. Entonces, como ya este hidrogenión se va con el bicarbonato, la hemoglobina, ¿cómo queda? Libre, free, para que cuando haya cualquier oxígeno, esta pueda unirse, ¿ok? Ya queda libre, ¿ok? Para que se una. Aquí seguimos, ¿ok? Hidrogenión más bicarbonato forman ácido carbónico. Ácido carbónico, gracias a la acción de la anhidrasa carbónica, va a producir ¿qué cosa? Agua y CO2, ¿ok? Ahora, este CO2 ¿qué va a hacer? Va a salir, va a difundir y va a llegar hacia el alveolo, ¿ok? Aquí también, como es una, ¿ok? Carbamina hemoglobina, aquí vamos a ver que vamos a dejar libre la hemoglobina, otra hemoglobina libre, para que se una, ¿ok? ¿Con quién? Con un oxígeno. Y va a tener el CO2 y va a salir, ¿ok? Pero esto es a nivel de alveolo. Es la misma, ¿ok? Las mismas reacciones, pero en sentido contrario, ¿sí? Mejor, Julie, Sí, profesora. ya. Como no va seguido, por eso, ya. Aquí. Entonces estamos acá, ¿no? Habíamos visto este efecto, ¿ok? Es decir, el efecto del incremento de los hidrogenianos, de la concentración de hidrogenianos según el pH, se le conoce como efecto Bohr, ¿ok? Efecto Bohr. ¿Qué quiere decir efecto Bohr? Que a mayor cantidad de CO2, ¿qué va a pasar? O mayor concentración de CO2, ¿qué vamos a tener? Más CO2, ¿ok? ¿Qué vamos a tener? Más hidrogeniones. Si hay más hidrogeniones, pH más ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a disociar, ¿ok? Más estos. Se disocian más. Si se disocian más, ¿qué vamos a tener? Más liberación de oxígeno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice el efecto Bohr. ¿Ok? Ya está. Aquí. Sí. Ok, pasamos al siguiente. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se va a difundir, ¿ok? Cómo se va a dar la difusión del CO2 en de los tejidos a los capilares. Lo que habíamos estado viendo hace un momento. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener? Miren que, perdón, que tenemos aquí una presión, ¿no? Una presión de CO2, ¿ok? ¿Cómo está llegando? ¿Ok? Miren, bajo, y luego, ¿ok? Ya en el tejido se incrementa. ¿A cuánto incrementa? Aproximadamente un 45, ¿no? 45 milímetros de mercurio. Entonces, con esa presión es que va a viajar y va a llegar ¿hacia dónde? Hacia, ¿ok? Los pulmones, ¿ok? ¿Sí? Entonces, llega, ¿ok? Esta es la parte arterial, está llegando, recuerden, todo lo que es arterial es de distribución y todo lo que es venoso es de, ¿qué cosa? Colección. Ok, entonces tenemos aquí 40 milímetros de mercurio, ¿ok? Recuerden que este es el intersticio, aquí están las células, ¿ok?
Entonces vamos a ver que va a darse una difusión del CO2 y este va, en su recorrido, va a ir ganando 5 milímetros de mercurio y sale con 45 milímetros de mercurio. Es poquísimo lo que gana, ¿no? A diferencia de lo que habíamos visto en oxígeno, por ejemplo. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a ver qué pasa con el CO2, pero de los capilares al alveolo. ¿Ok? Mírenme, ¿cómo está llegando? Con 45, de acá, ¿se acuerdan? Aquí estábamos en 45. Llega con 45. Pero ¿qué cosa vemos que está pasando? ¿Disminuye la presión de CO2 o baja? ¿Qué está pasando? Está de 45, llega hasta... ¿Están ahí? Sí. 40. De 45 a 40, es decir, que está, ¿qué está pasando? Está perdiendo esa presión, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, está aquí, ¿ok? Recuerden que estaba en 45, entonces empieza a darse, ¿ok? ¿Qué cosa? Un intercambio. Pero vean que la presión de CO2, ¿ok? A nivel del alveolo también es 40, ¿ok? Entonces 40 y 45 la diferencia no es tanta, ¿ok? Por eso que la difusión es como que muy, casi homogénea, ¿ok? No es tan rápida como en el caso del CO2 porque hay una diferencia bastante grande, ¿ok? Entonces empieza a dar este intercambio, esta difusión, y hasta que llegue a 40 y ese otra vez va a salir, ¿ok? Ya. Y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿ok? Les había dicho, ¿ok? Cómo se transportaba el CO2 en la sangre. ¿Cómo se transportaba? ¿Cómo les dije? Acabo de decirles. 3 maneras, ¿ok? ¿Recuerda alguno de ustedes? ¿No? Sí, cuando viaja por el plasma, por difusión. Ajá. Bueno, viaja solito, disuelto en el plasma, ¿no? Así se llama. Acá está, este es el 1. O A. Este acá viaja solito. Porque él puede disolverse. ¿Cuál es la otra manera como va a viajar? Bicarbonato. Bicarbonato. Acá está, como bicarbonato. ¿Ok? Bicarbonato. Bicarbonato disuelto en el plasma. Este es la principal, ¿ok? La principal manera como está viajando. Es el mayor porcentaje. Y este bicarbonato es importantísimo, ¿para qué? Para, ¿ok? Amortiguar el pH. ¿Ok? Para que no lo crean. Amortigua. Este es un poderoso buffer. ¿Ok? Ya. Entonces, esto. Tenemos A, B. ¿Y cuál será la otra manera? Dijo que Por carbamino y hemoglobina. Con la hemoglobina, ¿no? Como la carbaminohemoglobina. Esa sería la tercera, ¿ok? La tercera forma. ¿Ok? Estos porcentajes que ven acá son relativos, ¿ok? Hay algunos que dicen que esto es un poquito más, esto es un poquito menos, pero todos van a coincidir con que la principal, ¿ok? O la mayor proporción de CO2 va a viajar como bicarbonato. ¿Ok? ¿Cómo se produce el bicarbonato? Es bien fácil para aprender. ¿Ok? Súper fácil. ¿Ok? Cuando el CO2 ingresa al glóbulo rojo, ¿ok? Este glóbulo rojo se va a hidratar. ¿Ok? Este porque me está engrasando ahora. Recuerden que tiene las acuaporinas. ¿Ok? Entonces, el CO2, ¿ok? Se hidrata y ¿qué va a formar? El ácido carbónico gracias a la actividad de la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Luego de que se produce el ácido carbónico, este es inestable, entonces no permanece mucho tiempo. Se va a transformar ¿en qué? En bicarbonato y un hidrogenio. Acá está. Este bicarbonato va a salir, ¿ok? Al extracelular o a lo que es la sangre, ¿ok? Al plasma, va a salir mediante un intercambiador de cloro bicarbonato. Acá está. Entra cloro, sale bicarbonato. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en el camino? Que esta acumulación de hidrogeniones
lo que va a traer como consecuencia, ¿ok? Va a hacer que la hemoglobina pierda la afinidad por el oxígeno y que pueda unirse y pueda formar ¿ok? La, la hemoglobina con el hidrógeno. Ese fue el nombre, ¿cómo se llama? ¿Ok? Ese es un paso. Facilito, ¿no? Y el otro es cuando se une a la hemoglobina, ¿ok? El CO2 y forma la carbamino hemoglobina. ¿Ok? Recuerden que este CO2, ¿ok? Está proviniendo de la célula, producto de su metabolismo, ¿ok? Entonces cuando me dijeron, eso es de la piel que se absorbe del medio ambiente. No, ¿ok? Es producto del metabolismo, ¿ok? Ya. ¿Qué más tenemos? ¿Ok? Esto ya lo hemos visto, ¿ok? ¿Alguien me ayuda a explicar esto? ¿O no? A ver, a veces cuando le explican ya no se olvidan. ¿No? ¿Nadie se anima? Anímense, a ver, arriesguense. Kaori, ¿no me quieres ayudar hoy día? Estás en clase, corazón. Caretza. ¿Nadie? Pamela. ¿No? ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Ya. ¿Están ahí o están en una clase? Dígame la verdad. Ahí están. Ya. ¿Alguien se atreve? ¿No? A ver, Luis. A ver, Julianita. Bueno, aquí sería el transporte inverso del CO2, ¿no? Ya, pero no lo tomes así, no le digas transporte inverso. Ya. ¿De dónde vamos a partir? A ver, ¿dónde estamos ahorita? ¿Dónde es esa foto? Estamos a nivel de alveolo. Aquí estamos en el pulmón, ¿no? Ajá. Estamos el alveolo y ese alveolo, está, rodeado por ese ese capilar alveolar. Ya. Por lo menos estamos ubicadas ya. Como tiene una concentración de CO2, este CO2 va, no, ¿cómo se dice? Puedes marcarlo, corazón. Ahí tienes opción. ¿De dónde quieres comenzar? Ya. Hay tres tipos de transporte del CO2. 3 maneras de ¿Cuál, transportarse del CO2. Ya, muy bien. cuál es el CO2 disuelto en el plasma? Ya. El bicarbonato disuelto en el plasma. Como bicarbonato, ¿ya? Ese se llama químicamente transformado, se llama esa forma, ¿ya? ¿Cuál es ese? ¿Ya? Ya está, muy bien, ya, muy bien, genial. Y ¿Qué el más? carbamino en hemoglobina. Carbamina hemoglobina. Aquí, Ya. Primera forma es la más simple, donde el, ¿cómo se llama? El CO2 va a pasar de manera atravesando el endotelio, no, el capilar, así, ya va a difundirse, recuerda que es un gas, puede difundirse, ¿ok? Ya, entonces, por difusión. entonces la primera, ese CO2 disuelto en el plasma va a poder viajar, ¿no? Con él no hay ningún problema. Ya. Ahora el bicarbonato, para poder convertirse en CO2 y poder salir de capilar, el bicarbonato va a ingresar al glóbulo rojo Ya, y va a unirse con
su hidrogenión, Ya. el cual ya, y se va a convertir en ácido carbónico. Ok, perfecto. Ya, el ácido carbónico. Entonces, aquí tendría que, no, por la anhidrasa carbónica va a separarse, no. La ¿Cómo unión sería? va a formar por la anhidrasa carbónica, ese bicarbonato, ok, ese ácido carbónico va a formar ¿qué cosa? Agua y CO2. Bien. Aquí, ya. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? O sea, el CO, no, ¿cómo sería? Acá, mira, acá El, está como ácido carbónico. ujú, La anhidrasa carbónica va a catalizar la reacción para que se forme agua y CO2. ¿Qué tiene ahí, que se forme? El CO2 va a salir, va a difundirse. ¿Ok? El ujú. agua, pues se va a eliminar, ¿ves? Acá, se va. Acá te faltó solamente que cuando ingresa bicarbonato, ok, al eritrocito, va a ingresar por medio de un intercambiador, porque esta molécula es muy grande y está cargada, no puede ingresar así nomás, no es un gas. Entonces va a necesitar este intercambiador, ok, cloro bicarbonato. Ingresa cloro, si ingresa bicarbonato, sale cloro. Si ingresa cloro, sale bicarbonato. ¿Ok? En las dos están. Ya. Tenemos una, dos, nos falta la última. Eh, el el carbamino en hemoglobina va a separarse de la hemoglobina con, Ya. con ¿Y qué va a pasar? el CO2 va Otra vez va a difundir y se a va a ir, difundirse. ¿no? ¿Mm? Aquí, muy bien, muy bien. No, parece difícil, ¿no? Las reacciones de bicarbonato hasta CO2, pero eso es bastante fácil si tú te pones a verlo, analizarlo, ¿sí? ¿Qué te pareció, Juliana? Sí, me está interesante. Es lo mismo, ¿ok? En el otro que vamos a ver, ¿ok? Y pero el contrario, ¿no? ¿Ya? Lo mismo, pero en diferente dirección. Por eso que la anhidrasa carbónica, ¿ok? Va a actuar siempre, ¿ok? Va a catalizar eso, ¿no? Ácido carbónico a agua y CO2. Aquí. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la parte interesante. La regulación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó bien hasta ahí todo o no? Sí, Miss. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de la, regulación. ¿Qué tenemos? ¿Ok? Esta imagen que están viendo aquí, ¿de qué parte del sistema nervioso es? Central. Ya, central. Pero Tálamo. tálamo arriba, ya. Pero esta parte, Del, ro- del romboencéfalo. Mesencéfalo. mesencéfalo aquí. Pero esta parte, La Ese ya no es protuberancia. el bulbo. ¿ok? Bulbo raquídeo. Y esto, ya lo dijo, me Pons. parece el pons, ¿no? La protuberancia. Ok. En esta parte, ok, el tronco encefálico, vamos a ver que están los centros, ok, los centros de regulación. Recuerden que ahí estaba el centro cardiovascular y también va a estar el centro de la respiración. Ok, por eso es, por ejemplo, que cualquier accidente que podría existir, lo que va a hacer es muchas veces va a bloquear esto, ok, lesiones a nivel de cuello, ok, te podrían matar, ok, ¿por qué? Bloquea todo esto y te mueres, ahogado. Aquí, asfixiado, no ahogado, asfixiado, ok. Aquí está el centro, ¿ok? De regulación de la respiración. ¿Ok? Este es el centro amnéustico,
¿ok? El centro inspiratorio y centro expiratorio, ¿ok? El centro neumotáxico. Todos esos 4 núcleos van a estar aquí, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando vemos que realizamos, ¿ok? En los animalitos, ¿ok? La práctica con el sapito cuando le escribimos médula, ¿ok? No tocamos lo que es, ¿ok? Nada del tronco encefálico, ¿no? Para que siga regulando. ¿Ok? Dependiendo qué tipo de animal vamos a querer, ¿no? Ya. Entonces, aquí en esta parte va a estar el centro de regulación. Y tiene nombres relativos a lo que vamos a estar hablando. ¿Ok? Ya, a ver, ¿qué dice? A ver, ¿alguien me ayuda a leer? Yo, Miss. A ver, adelante, corazón. Primer párrafo y después me das un ratito y después pasa al segundo. Ya. Regulación de la respiración. La regulación de la ventilación se lleva a cabo mediante el centro de control respiratorio, ubicado al nivel del bulbo raquídeo, médula oblonga, y la protuberancia cerebral, pons. Aquí es lo que ya habíamos visto en el gráfico, ok, la ubicación de dónde van a estar, ok, estos centros de regulación. Ya habíamos visto, ok, que era parte del tronco encefálico, ok, bulbo raquídeo y pons. Ok, sigamos. La ventilación es regulada para abastecer las demandas metabólicas en reposos y actividad, así como para abastecer otras demandas impuestas por el medio ambiente, tales como el calor y el frío. Ok, nos está hablando acerca de la integración, ok, lo importante que va a ser, ok, como parte de nuestro metabolismo básico, ok, ya sea en reposo, ok, o cuando tengamos alguna actividad que realizar, alguna producción, ok, ahí va a ser necesaria, ok, que esta ventilación, es decir, el ingreso de aire, ok, se dé de manera adecuada, ok, y también su integración con el medio ambiente. Recuerden, cuando estamos en actividad, cuando estamos en etapas productivas, los requerimientos van a ser mucho más altos, por ende también la cantidad de suministros también tendría que incrementarse. ¿Ok? A ver, si recordamos, ¿ok? Hace un rato tendríamos aquí en cuenta qué cosa. ¿Qué cosa sería esto? A ver. Ya que es el centro respiratorio. Fálico. Nos habla de dos lugares en específico, ¿no? El pons y la médula oblonga. Pons y médula oblonga. ¿Ok? ¿Cuál sería el pons? A ver. Pueden rayonear. Ah, sí, ya. ¿Ok? Este es la El protuberancia pons. o pons. ¿Ok? Ahí está, muy bien. Está escribiendo. ¿Ok? Muy bien. Prefiero decirle bulbo raquídeo, no sé, porque me equivoco con médula espinal. Con la médula oblonga. Ya, muy bien. Entonces, aquí en estos dos lugares van a estar, ¿ok? ¿Qué cosa? Estos grupos de neuronas, ¿ok? Vamos a tener un grupo de neuronas que van a estar constituyendo, ¿ok? Lo que es el centro de la inspiración, ¿ok? No que esté inspirado, sino que se dé la inspiración, ¿ok? Y el otro que va a ser el centro, ¿ok? De la expiración y también de la inspiración. Pero por lo general, no tiene actividad a menos que realicemos la expiración de manera activa. Recuerde que la, expiración es como pasiva, ¿ok? Luego tenemos ya arriba, a nivel de Pons, ¿ok? Vamos a tener lo que son los centros, ¿no? Los centros neumotáxicos y los centros apnéusticos, ¿ok? Ya. ¿Qué vamos a tener aquí? Toda una red, ok, de neuronas, ok, vamos a tener, igual que habíamos visto, ok, en los sistemas de retroalimentación, en los arcos reflejos, aquí también se va a dar algo similar, ok. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, ok, aferencias, ok, y también eferencias,
¿Ok? ¿Qué va a pasar con las aferencias, por ejemplo? Vamos a ver que van a estar llegando, ya sea por el nervio vago o el glosofaringio, ¿ok? Para estimular ¿qué cosa? Al centro de la inspiración o también llamado como grupo respiratorio dorsal, ¿ok? Y el centro apnéustico. Aquí. Entonces vemos aquí las fibras que están llegando, ¿ok? Que van a modificar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos también otras vías que van a también estar, ¿ok? Llevando, ¿ok? Así como hay vías aferentes, también hay vías eferentes, ¿ok? Que van a llevar la respuesta. Recuerden que el centro de integración es este centro de, ¿ok? De regulación de la respiración. Aquí, me parece que hay otro gráfico acá. A ver, déjeme ver. No. Ya. No. Ok. ¿De qué se encarga, no, ¿de qué se encarga el centro inspiratorio? ¿De qué creen? ¿De inspirar? Claro, de regular, ¿no? De regular las inspiraciones que sean de manera, ¿ok? Periódicas, una cosa así. ¿Ok? El centro expiratorio, como es pasivo, ¿ok? Solamente se va a activar cuando hay una necesidad, ¿no? ¿Ok? El centro neumotáxico. Miren cómo llegan, ¿ok? Esa flechita. ¿Hacia dónde llega? ¿Hay influencia, ustedes creen? No. No, miren. Sí. ¿Hacia dónde está llegando? Hacia el centro, ¿ok? Inspiratorio. El centro neumotáxico va a estimular el centro inspiratorio, ¿ok? Mientras el centro apnéustico lo que va a hacer es como tratar de bloquearlo, ¿ok? ¿Ya? ¿Están bien? ¿Están ahí? ¿Qué hora es? Ya se fueron a almorzar. Sí. Ya se fueron a almorzar, creo. Ah, todavía falta. Ahorita les voy a dar unos minutos para que, unos minutos, ¿no? Bien mal. Para que almuercen. No, no me gusta mucho. Hay un grafiquito donde se ve más bonito. Ya. ¿Ok? Recuerden que vamos a llevar información, ¿ok? De uno y otro lado, ¿ok? ¿Qué vamos a tener? Recuerden, ¿ok? Vías aferentes y vías eferentes. Van a traer la información y aquí va a, ¿ok? Devolverla. ¿Ok? Recuerden, ¿ok? Que si la inspiración la está marcando este centro o este grupo, ¿ok? Respiratorio dorsal, ¿qué cosa va a hacer? De repente para que se incremente la inspiración. Aquí vamos a querer que se contraiga, ¿ok? Más rápido, ¿ok? Lo que es el diafragma. ¿Cómo realizaríamos eso? ¿Ok? Mediante estos nervios, ¿ok? Nosotros mandaríamos impulsos para que se despolarice mucho más rápido y se dé la contracción. ¿Ok? ¿Sí? Ok. A ver. Ahora, no solamente, esto vamos a verlo después, ¿ok? Un ratito. No solamente vamos a ver que va a haber una regulación tipo reflejo, ¿ok? Sino también va a haber una parte que va a ser de tipo consciente. Y es por eso que vemos aquí a la corteza cerebral. Eso nos viene a hacer una pregunta, ¿ok? La respiración es ¿consciente o inconsciente? ¿Qué dice? Yo diría que es ¿Consciente? consciente, ¿ya? Y cuando te duermes, Inconsciente. inconsciente. Y cuando yo digo, no voy a respirar, y a veces dejo respirar. Entonces, ¿qué será? Tiene las dos mis entonces. Claro, ¿ok?
en algunos momentos, ¿ok? ¿Qué cosa vamos a ver? Que podría yo tener cierto, ¿ok? Cierto control, ¿ok? Sobre la respiración, pero hasta cierto nivel, ¿ok? Porque, por ejemplo, nosotros, cuando son niñitos, no dicen, no voy a respirar hasta morirme. Pero cuando ya va rebasando, ¿ok? Los niveles que vamos a ver, que el centro neumotáxico, ¿ok? Va a enviar señales para que, ¡pum!, para que se active otra vez, porque no es que nosotros podamos, ¿o sí? Ustedes pueden contener la respiración cuanto quieran. No, Miss. No, ahí entra el centro pnéustico a rescatarlos, ¿no? Esta chica, ¿qué está haciendo, no? Sí, entonces puede ser la corteza cerebral, también va a tener, ¿ok? Aferencias sobre quién, tanto sobre el centro neumotáxico como lo que es el centro de inspiración o expiración o el centro neural ventral y dorsal. ¿Ok? Recuerden de dónde va a estar llegando la información. ¿Ok? De aferencias. ¿Ok? De las aferencias que están siendo tomadas por quiénes? Por los receptores. ¿Ok? Por los sensores. ¿Para qué necesitaríamos? De repente se está incrementando la temperatura, ¿ok? De repente está captando un incremento de CO2, etc., etc. Así también va a haber una respuesta, ¿ok? Y esa respuesta va a estar dada por ¿quién? Los nervios, ¿ok? Que son eferencias. ¿Hacia dónde va a ir, ok? La respuesta. Recuerden cuando hablábamos, ¿ok? Del diafragma, ¿ok? Hacia el diafragma es donde va a estar yendo, ¿ok? Si se necesita incrementar más potenciales de acción para que se contraigan más veces, ¿ok? El diafragma. Ya, porque recuerden que ese es el que está mandando para que se incremente, ¿ok? La presión intrapulmonar, ¿ok? Ahora, así como hemos visto que van a haber, ¿ok? Una regulación a nivel central por parte del grupo respiratorio dorsal, ventral, centro amniótico y neumotáxico, también van a haber receptores a nivel de dónde, muy, muy, muy cerquita, ¿ok? De estos centros, ¿ok? Estos receptores van a estar, ¿ok? Respondiendo a cambios que van a haber en el líquido cefalorraquídeo. A ver, vamos a decirle a alguien que nos ayude a leer. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Sé que no están ocupados. Yo, Miss. Aquí, gracias, Caretza. Vamos. Quimiorreceptores centrales. Los receptores centrales están localizados en la superficie ventral del bulbo raquídeo. Ellos responden al incremento de la concentración del ion hidrógeno en el líquido cefalorraquídeo. El incremento del ion hidrógeno en el líquido cefalorraquídeo es consecuencia de la difusión del dióxido de carbono de la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. Por tal motivo, los quimiorreceptores centrales también son conocidos como receptores sensibles al dióxido de carbono. Ok. Esto es bastante importante, ¿ok? Estos son quimiorreceptores, ¿ok? Si son quimiorreceptores que van a captar cambios, ¿ok? Químicos. Acá nos habla de la concentración del ion, ¿ok? ¿Dónde van a estar estos? Muy cerquita a estos centros. Aquí están, miren. Aquí van a estar los quimiorreceptores muy cerquita al centro de, no de integración, sino hacia los centros de regulación amniótico, neumotáxico, dorsal, ventral. ¿Ok? Aquí vamos a ver que vamos a tener, ¿ok? Que estos quimiorreceptores van a avisar, ¿ok? A ellos y estos también van a ir avisando a sus papás. No, ¿ok? Van a recibir la información. ¿De dónde? Ahorita vamos a ver que va a ser del líquido cefalorraquídeo. Aquí está. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Este es un capilar cerebral. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Aquí se está incrementando, ¿ok? Lo que es los niveles de la presión, ¿ok? Parcial de CO2, ¿ok?
se está acumulando mucho CO2, ¿ok? Se está dando los procesos de producción de bicarbonato, ¿ok? Sin embargo, el hidrógeno no puede pasar a través de la membrana porque tiene carga positiva, ¿ok? En cuanto a la presión parcial de CO2, cuando se incremente, este también va a difundir, ¿ok? A través de sus membranas, ¿ok? Siendo CO2 aquí, ¿ok? ¿Por qué CO2 sí pueden pasar? Porque es un gas, recuerden, es un gas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué reacción pasa aquí? ¿Les parece conocida esta? Sorry, ¿esta? ¿No? Miren, ve. CO2, agua. ¿El bicarbonato? Ajá, muy bien. ¿Está produciendo quién? Está produciendo bicarbonato, obviamente, por las funciones anteriores, ¿ok? Que se producía ácido carbónico, ¿ok? Ya. Entonces, aquí en el líquido cefalorraquídeo es que está ocurriendo todos estos procesos de que el CO2 se está convirtiendo en bicarbonato. Aquí. Y aquí, ¿ok? En la pared de la médula oblonga, vamos a tener, ay, vamos a tener este sensor, perdón, mira, un poquito más grande, que va a poder captar los hidrógenos, ¿ok? Y va a mandar una información. ¿Ok? Recuerde que ellos traducen el mensaje y lo que van a hacer es enviar, ¿ok? Aferencias hacia el centro, ¿ok? Respiratorio. ¿Para qué? Para incrementar la ventilación. ¿Quieres ventilación? Más volumen tidal, ¿ok? ¿Y por qué estaríamos incrementando la ventilación? Ok. ¿Por qué? Porque está habiendo mucho, ¿ok? CO2. Y eso es lo que quisiéramos, es estar en balance, ¿no? Ambos. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? No. Hola, ¿Podría hola. volver a repetirlo, Miss? Ya, ok. Mira, hay una acumulación de CO2, ok, a nivel de los capilares. En este caso estamos en el capilar cerebral. El CO2, ok, puede difundir a través de las paredes, pero los hidrogeniones no. Ok, entonces difunde y llega a CO2. Ok, tiene aquí CO2. Ahora, este CO2, ok, como, perdón, este CO2, cuando se hidrata, es decir, cuando se encuentra con el agüita, gracias a la anhidrasa carbónica, ¿qué va a pasar? Va a producir ácido carbónico y luego va a producir hidrogeniones más bicarbonato. Esta concentración de hidrogeniones, ¿ok? Recuerden que no va a haber uno, va a haber 2, 3, 4, 5. Este hidrogenión va a ser captada por este quimioreceptor, ¿ok? Este quimioreceptor va a mandar información al centro respiratorio y luego va a mandar a lo que es la respuesta, que va a ser incrementar la ventilación, es decir, respirar más fuerte, ¿ok? ¿Sí se entiende, no? Sí, Miss. Ahora sí, entonces lo que capta solamente son los hidrogeniones, ¿ok? ¿Qué otros receptores podríamos tener? Receptores arteriales, quimioreceptores arteriales carotídeos, ¿ok? Dice también algunos otros, ¿ok? En uso humano. Ok, no. Vamos a hablar, me parece, de alguno más. Ok, a ver, ¿qué me ayuda?
Caretza ya me había olvidado, me parece que me ayuda aquí otro. Yo, profesora. Ok, gracias, Jimenita. Quimiorreceptores aórticos y carotídeos. Los quimiorreceptores periféricos están localizados en el arco aórtico, que son los cuerpos aórticos, y en la bifurcación carotidia, cuerpos carotídeos. Estos receptores responden a bajos niveles de oxígeno en la sangre arterial. Ellos también responden a elevadas concentraciones del ion hidrógeno y del dióxido de carbono, pero débilmente. Los receptores son los cuerpos aórticos y cuerpos carotídeos, envían impulsos a través del nervio vago y nervio glosofaríngeo, respectivamente, al centro respiratorio, incrementando la ventilación. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que van a haber otros, ok, quimiorreceptores. Obviamente que su afinidad, ok, o su respuesta no va a ser, ok, en un símil como es en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Dónde están? Ya lo habíamos visto, ¿ok? En el arco aórtico y en la bifurcación carotídea, igual que en el caso de control de la, ¿ok? De la función cardiovascular, ¿ok? Ahora, ¿qué te van a hacer los receptores? ¿Ok? Estos cuerpos aórticos y carotídeos y van a enviar las señales, ¿ok? A través del nervio vago, nervio glosofaríngeo, ¿ok? Ya. ¿Para qué necesitamos incrementar la ventilación? ¿Qué cosa cree aquel organismo, por ejemplo, para que aumente la ventilación? ¿Mm? Mayor número de hidrogeniones. No, si es que incrementas la ventilación, ¿qué vas a hacer? Vas a respirar más rápido, ¿ok? Vas a tener más volumen, volumen tidal de repente. Entonces, ¿qué es lo que dice el cuerpo? Ah, el cuerpo dice, oye, hay mucho CO2, ya, incrementa la ventilación, que haya muchas más respiraciones para que pueda eliminar todo ese CO2. Pero a la larga lo que trae no es buenas cosas. ¿Ok? Esto era donde estaban los receptores, ¿ok? En el callado aórtico y en la carotidia. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de los factores, ¿ok? Periféricos pulmonares, ¿ok? Los mecanorreceptores, ¿ok? Los mecanorreceptores, ¿ok? Por lo general son aquellos que van a ser sensibles pues a lo que es la deformación, el estiramiento, ¿ok? ¿Qué cosa tenemos aquí? ¿Ok? A un nervio que va a estar recogiendo información, ¿ok? Miren ahí en la lámina, está llevando información de estiramiento del mismo, ¿ok? Pulmón y está llevándolo ¿a dónde? Al nervio, ¿ok? Está llevándolo por el nervio vago hacia nuestro centro de respiración. ¿Ok? Entonces, ahí ¿qué cosa va a pasar? Se va a establecer si ese valor que ha llegado, ¿ok? Está dentro de lo eh, regular, ¿ok? O normal, o dentro de los parámetros normales, o está muy elevado, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a ver que se va a estimular o se va a activar, dependiendo sea el caso, el centro respiratorio, centro de la inspiración, ¿ok? Luego, vía, ¿ok? Eferencias, se lanza, no, se manda, perdón, una respuesta, ¿ok? Una respuesta que va a ser, ¿ok? ¿Dónde? A nivel de lo que es el músculo diafragmático, para que empiece, ¿ok? La contracción y se dé de repente un mayor volumen, porque posiblemente estamos frente a un caso de una disminución del volumen tidal o un incremento de este, ¿ok? Entonces, el recorrido va a ser, ¿no? Estos los receptores de estiramiento, ¿ok? Nervio vago, médula oblonga, ¿ok? Que vamos a tener. Se hizo aquí donde está el centro de integración, vamos a ver que va a trabajarse una respuesta, ¿ok? Una respuesta que va a ser mandada, ¿ok? También por, ¿ok?
vía nerviosa. ¿Ok? Y la sustentación, ¿ok? O la respuesta en sí per se va a ser esa contracción del diafragma que está marcando, ¿ok? Lo que es el ritmo respiratorio. Acá hay un ejemplo de un reflejo, ¿ok? El reflejo de Hering-Breuer. ¿Qué va a pasar? Aquí va a estar relacionado con lo que son, ¿ok? Los receptores de estiramiento, ¿ok? Que son los mecanorreceptores, ¿ok? Estos mecanorreceptores, ¿ok? Se van a activar, ¿ok? Durante la inspiración, ¿ok? ¿Para qué? Para que produzcan una especie de acción refleja, ¿ok? De inhibición de la respiración, ¿ok? Entonces, vamos a ver que este autor, Hering-Breuer, lo que hace es establecer, ¿ok? Este arco reflejo, podemos decir, ¿ok? Donde la inspiración va a ser el estímulo, ¿ok? O sea, el estiramiento. Eso va a ser llevado por vías aferentes, ¿ok? Es decir, por el nervio vago. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de la inspiración. Pero como este estiramiento está siendo muy grande, ¿ok? Eso es lo que está captando, lo que va a hacer es inhibir al centro de inspiración. ¿Para qué? Para que ya no, ¿ok? Incremente más ese volumen. Entonces, ¿qué es lo que va a darse? La expiración. Es por eso que nosotros cuando hacemos ¿no? Cuando hacemos esto, el de tomar aire, la inspiración, ¿ok? Va a ser esto. Ahorita ya están mandando los impulsos, ¿ok? Por medio de las vías aferentes, por medio del nervio vago. ¿Hacia dónde? Entra mi centro respiratorio. ¿Qué es lo que me va a mandar? Ya no, que se dé la expiración, ya no inspires, ¿ok? Eso es lo que nos va a decir, ¿ok? ¿Qué cosa va a permitir este reflejo? ¿Ok? Incrementar la frecuencia respiratoria, ¿ok? Y también lo que sería a nivel de lo que sería para no es reventar, para no sobreinflar de repente el pulmón, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son algunas, ¿ok? Cosas que hay que reconocer de este reflejo de Hering-Breuer. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿cuál es la acción, ¿ok? Del ejercicio sobre la ventilación? Vamos a ver que aquí va a estar integrado ¿quiénes? ¿Ok? Los sistemas, tanto, ¿ok? A nivel central, ¿ok? Pulmonar como muscular, porque recuerda que el músculo es el destino, ¿no? ¿Ok? ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Ok? Se habla que para que se incremente la frecuencia respiratoria, ¿ok? El organismo como que se prepara, porque incluso, ¿ok? Va a incrementarse, ¿ok? La frecuencia respiratoria incluso antes que se den una elevación, ¿ok? Grande de lo que va a ser, ¿ok? CO2 hidrogeniones. Estos CO2 hidrogeniones van a estimular, ¿ok? Aquí a nivel del pons y el bulbo raquídeo, ¿a qué? A que se dé un incremento en las contracciones del diafragma para que se incremente, ¿qué cosa? La frecuencia respiratoria, ¿ok? Incrementa lo que es este nervio frénico que estimula el diafragma. Ahora, tengamos en cuenta que ya habían, me parece, reuniones para estos exámenes, ¿ok? Bueno, si podemos decir así, ¿no? Llamaríamos reuniones, ¿ok? A donde se está, ¿ok? Estimulando. Este dibujito de aquí es estimulando al corazón. Esto de aquí sería, ¿ok? Lo que yo digo, las reuniones, ¿ok? Que serían los receptores, ¿se acuerdan? Los carotidios, ¿ok? Que sí van a responder, pero de manera más débil, ¿no? A diferencia de lo que habíamos visto cuando se estimulaba directamente el centro, ¿ok? De la respiración, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que va a haber tanto, ¿ok? Una estimulación, ¿ok? De manera consciente, por eso es que sale de la corteza motora, ¿ok? Como a manera de reflejo, ¿ok? Que va a ser de manera inconsciente, ¿ok?
¿Cómo incrementamos frecuencia respiratoria? Mediante, ¿ok? ¿Qué cosa? La contracción del diafragma. En este caso se está dando mediante lo que es el estímulo del nervio frénico. ¿Ok? Hay unos más interesantes acá. Aquí. ¿Qué cosa estamos viendo aquí? Por ejemplo, vamos a ver que el efecto que va a tener la corteza cerebral o lo que es el encéfalo va a ser un efecto que podría ser positivo o negativo sobre este centro, ¿ok? Respiratorio. Así vamos a tener, ¿ok? Que también lo que son los quimiorreceptores, ¿ok? Periféricos, como son el caso de el callado aórtico, ¿ok? Y en la bifurcación de las carótidas, ¿ok? Ahí también van a tener efectos, ¿ok? Que van a ser estimulatorias, ¿ok? En cuanto a otros receptores, por ejemplo, los receptores en el músculo y en las articulaciones también pueden ir, ¿ok? Alimentando esta información, así como, ¿ok? Lo que son los ¿qué hablo? Como son, como son los mismos receptores que están dentro, ¿ok? Del tejido, ¿no? Como en el caso de los pulmones, para ver lo que sería este evento o este reflejo, ¿ok? De Hale-Breuer, ¿ok? Aquí también se está trabajando con eso. Entonces van a ser múltiples los ingresos o las entradas, ¿ok? Que van a poder modificar el centro respiratorio, ¿ok? Destacando siempre, ¿ok? La regulación que van a tener ellos, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver dentro de un rato, ¿ok? Cómo es que se está elevando esta frecuencia respiratoria, pero recuerden que van a interactuar todos los sistemas que habíamos visto, receptores, ¿ok? Tanto centrales, ¿ok? Como periféricos. Obviamente cada uno en una intensidad diferente, ¿ok? Aquí vamos a tener nuestros resúmenes, ¿ok? Y aquí las preguntas que siempre dejamos para poder, ¿ok? Trabajar esto. ¿Cuál es la importancia de las presiones atmosféricas, intrapulmonar, intratorácica, la mecánica ventilatoria en los mamíferos? Si hemos hablado. ¿Cuáles son los factores necesarios para un adecuado intercambio gaseoso a nivel tisular y pulmonar? ¿Y qué mecanismos de regulación se activan ante una disminución de la concentración de oxígeno y aumento de concentración de dióxido de carbono en el oxígeno? Aquí, esas son algunas preguntitas. Ahí tienen unas tres papercitos para que puedan leer. ¿Ya? Hemos terminado. Hay 12 y 14, pero se terminan antes. Ya. Entonces vamos a... ¿Pueden ver? Yes. ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí, profesora, sí se ve. ¿Se ve? Es la pantalla normal, cosa, bueno, completa. Mi, si no, yo ¿Cómo comparto. está? ¿Escuchan? Sí, sí se le escucha. Y Mi, también si es que tiene problemas, puedo compartir yo. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No se escucha a ustedes? Sí se escucha. Ya. Miren, esta práctica es el complemento, ¿ok? De lo que es función cardíaca, ¿ok? Va a ser la regulación, pero por parte del sistema nervioso autónomo. Recuerden, ¿ok? Que corazón de por sí tiene características, ¿no? Una de ellas va a ser el automatismo, que va... Ay, ¿estamos grabando? Sí, ¿no? ¿Sí? Ya. Una de ellas va a ser el automatismo,
que va a permitir, ¿ok? Que el corazón, él solo pueda producir sus impulsos nerviosos, ¿no? No va a necesitar, ¿ok? Que como en el músculo, ¿ok? Haya un nervio para que se genere la contracción. Entonces, si nosotros sacamos el corazón fuera del cuerpo, vamos a ver que va a seguir contrayendo. Sin embargo, vamos a ver que si nosotros, ¿ok? Estimulamos de manera externa, ¿ok? El corazón también va a responder, ¿ok? Entonces, esta práctica trata sobre eso, ¿ok? Sobre el efecto que va a tener, ¿ok? El sistema nervioso autónomo, ¿ok? Con el sistema nervioso simpático y parasimpático y sus respectivos neurotransmisores sobre la actividad del corazón, ¿ok? Hay que recordar, ¿ok? Ese dibujo, esa gráfica que teníamos, ¿ok? Sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ok? Y hacia dónde llegaba. Recuerde que el simpático, ¿ok? Va a tener un efecto sobre el nodo sinoauricular o el nodo sinusal y también va a llegar a lo que son, ¿ok? Las paredes, ¿ok? Del corazón del ventrículo. Es por eso que va a tener un efecto tanto a nivel de incremento de la frecuencia cardíaca, porque va a haber una mayor despolarización del nodo sinusal, es decir, va a llegar más rápido, ¿ok? A despolarizarse, y otro que va a ser la fuerza de contracción. Aquí. Y por parasimpático vamos a ver que no es que se anule, sino es que el efecto va a ser mucho más bajo y eso va a permitir que se potencie. ¿Aquí? Ya. Entonces eso hay que recordar. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? ¿O no? Espero que sí. Ya. Bueno, lo que debemos comprender ahorita, al terminar esto, va a ser cómo va a responder el corazón ante una estimulación, ¿ok? Por el sistema nervioso autónomo, que ya les había mencionado. ¿Ok? Recordemos que ante diferentes situaciones, ¿ok? Por ejemplo, cuando tengamos un paro, ¿ok? Cardíaco, es decir, cuando se interrumpa la transmisión eléctrica, vamos a poder emplear estas técnicas, ¿ok? Que van a ser drogas tópicas que podemos inyectarlos vía parenteral y eso nos puede ayudar a reactivar la actividad eléctrica del corazón. Profesora, si desea alguien Uy, ya más se movió. Ya por se ahí. movió. ¿Ya sí? Ya está. Si desea, puedo compartir la pantalla. ¿Se escucha? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Es lo que se hacía con los sapitos, ¿ok? Nosotros agarrábamos un sapito y ¿qué hacíamos? Lo descerebrábamos, no cerebrábamos, le destruíamos la médula, ¿ok? Y de ahí entrábamos a cavidad y extraíamos el corazón. ¿Para qué? Para adicionarle lo que son, ¿ok? Ciertas drogas. ¿Cómo cuáles? La adrenalina, ¿ok? La acetilcolina y la atropina. ¿Ok? De estas tres, ¿cuál no han escuchado ustedes hablar en clase? La De la, acetil- de la atropina, ¿no? De la atropina no hemos hablado, porque sí hemos hablado de la acetilcolina, ¿sí? Acetilcolina no hemos hablado hasta el hartazgo, me parece, a la contracción muscular, ¿sí? Y la adrenalina también, ¿no? ¿Ok? Entonces, la atropina va a ser, ¿ok? Un antagonista, es decir, va a inhibir los efectos de una de estas drogas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? El efecto de cada una de ellas, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Teníamos que eutanasiar a nuestros sapitos, los descerebrábamos y después le destruíamos la médula espinal, luego le sacábamos el corazón. Era muy feito, pero bueno, teníamos que hacer. Luego, cuando ya extraíamos el corazón, lo poníamos en una placa Petri con solución salina, que lo parábamos hidratando cada cierto tiempo, ¿ok? Le íbamos a adicionar, ¿ok? 3 gotas de acetilcolina. ¿Qué creen que pasará con la acetilcolina? Acetilcolina, ¿de qué sistema es? ¿Se acuerdan? A ver, escriban sus comentarios ahí en el chat para verlos. Si quieren, mándenmelo a mí nomás.
pregunta? ¿Qué dice? Claro, claro. Ya. Claro, lo que no indica. ¿Escuchan? Ya. Entonces, tenemos que la acetilcolina, recordemos, que la producían las neuronas. ¿De qué tipo? Podrían decirme, ok, neuronas, ok, del sistema somático. Y también me podrían decir, ok, neuronas, ok, del sistema nervioso, ok, parasimpático. Ok, entonces, ¿qué cosa hacía? Ok, la acetilcolina se unía a sus receptores. ¿Cuál de los receptores pueden mencionar? Este de acá es me parece que es este. ¿Sí? ¿Me escuchan? Entonces les decía que la acetilcolina va a tener dos tipos de receptores, deben recordar, los tipos muscarínicos y los nicotínicos. En corazón, ¿qué tipo de receptor tenemos? Muscarínicos, ¿no? Y sabíamos que los receptores muscarínicos, ok, eran o estaban acoplados a una proteína G. ¿Una proteína G de qué tipo? ¿Se recuerdan? De tipo inhibitorio. ¿Okay? El tipo inhibitorio lo que hacía era disminuir la actividad de la adenilatociclasa vía, ¿okay? Cosa AMP cíclico. ¿Okay? Entonces hay que recordar eso y cómo va a tener el efecto sobre, ¿okay?, el corazón. Entonces hay unas láminas en las diapositivas que les va a permitir, ¿okay?, recordar todos los efectos aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasará si nosotros le echamos, ¿okay?, acetilcolina al corazón? ¿Qué creen que pasará? Incrementará la frecuencia incrementará la frecuencia cardíaca, ¿ok? La tira con mucha más fuerza, será menor, mayor. ¿Qué efecto tendrá? ¿Era menor? No, ¿no? Porque estamos relacionando que acetilcolina en corazón tiene un receptor muscarínico. Y el receptor muscarínico lo que va a hacer es enlentecer. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir, ¿sí?, o va a hacer que la despolarización del nodo sinusal sea mucho más lenta. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Después que vemos que va a bajar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavarlo para tratar de no tener, ¿okay?, el efecto de esto. Después le vamos a echar lo que es, ¿okay?, adrenalina. ¿Adrenalina de qué tipo de neuronas se está produciendo? Las adrenérgicas, ¿no? Hay que recordar qué tipo de receptores tenemos. Alfa, beta, ¿okay?, alfa 1, beta 1. ¿Okay? ¿Cuál es el efecto de la adrenalina, o epinefrina, norepinefrina, sobre el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca. Y fuerza de Contracción. contracción. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasará en este corazoncito? Va a empezar a latir. Más rápido y más fuerte. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Entonces, el último experimento que se hace es, se lava otra vez el corazón con solución salina o suero fisiológico y se le va a adicionar otra vez acetilcolina. ¿Ok? Y sin enjuagar se le va a echar atropina. ¿Cuál creen que será el efecto? La atropina lo que hace es bloquear todos los receptores muscarínicos. ¿Cuál será el efecto?
Si bloquean los receptores muscarínicos, ok, vamos a ver que ya la acetilcolina, ok, no va a poder unirse a su receptor muscarínico, entonces ya no ejercerá su efecto. Ya no enlentecerá, sino de repente mantendrá sus niveles, ok, con los que comenzó, ¿no? Si es que era 60 latidos por minuto, de repente estaría 58, ok, o de repente 50, pero no lo va a bajar tanto como si fuera el efecto de la, ok, acetilcolina. ¿Cuándo usamos esto? Por ejemplo, cuando hay una intoxicación por órganos fosforados, ok, usamos la atropina. ¿Para qué? Para bloquear los receptores muscarínicos, para que no tengan efecto sobre ellos. Pero no debemos abusar, ¿ok? Porque podría esto, ¿ok?, irnos en contra, ¿ok? Ya, ¿ok? Entonces, eso es, miren, aquí en la siguiente lámina, ¿ok?, están explicándonos, ¿ok?, cada uno de los efectos que habíamos visto aquí, ¿ok? Que tenemos, aquí tenemos nuestros receptores, ¿ok?, de tipo colinérgicos, ¿no? Habíamos visto los dos tipos de receptores, muscarínicos y los nicotínicos. En corazón encontrábamos muscarínicos y como eran metabotrópicos estaban acoplados a una proteína G. Aquí, ahí está la proteína GI, ¿lo pueden ver? ¿Ok? ¿Cómo es la GI? ¿Qué va a hacer? Va a inhibir, ¿ok? O va a inhibir la actividad de la adenilatociclasa, por ende la actividad de la AMP cíclico va a caer. ¿Qué va a causar? ¿Ok? Disminución de la proteína quinasa A y lo que es la disminución de calcio, ¿ok?, intracelular. ¿Qué causa? Por otro lado, que va a abrir canales de potasio para que se dé una hiperpolarización. Si hay una hiperpolarización, que va a causar una, ¿ok?, disminución en el tiempo de despolarización de este nodo sinusal. Ya. Aquí. Entonces, y en el otro vamos a ver el efecto del receptor, ¿ok?, adrenérgico, ¿no? En este caso, tenemos en corazón el beta-adrenérgico. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el efecto? Habíamos dicho que el sistema simpático, que lo que iba era acelerar. Yo tenía mi mnemotecnia que decía, como es simpático, me acelera el corazón. Una cosa así, para acordarme, ¿no? ¿Ok? Porque a mí me causaba también mucho rollo acordarme todos estos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto, ok, de este receptor, ok, de enérgico? Recuerden que también es un tipo, ok, de receptor que está acoplado a una proteína G, pero en este caso es una GS, o sea, estimulante. ¿Ok? ¿Qué cosa va a hacer? Va a tener los efectos contrarios a los, ok, colinérgicos. ¿Ok? Contrarios totalmente. Si por un lado inhibía la actividad de la adenilatociclasa, aquí va a estimular la actividad de la adenilatociclasa y va a conllevar a todo, ¿ok?, los demás pasos, y va a incrementar los niveles de calcio. ¿Ok? Entonces, esos son lo que tienen que revisar. Aquí también tenemos, ¿ok?, la acción sobre lo que es la atropina, lo que les estaba mencionando. ¿Ok? A ver. Bien. ¿Terminó? Ok, ¿me escuchan? Ya. Y aquí hay otro, ¿ok?, otros también mecanismos, ¿ok?, otros mecanismos de acción de otros medicamentos que, ¿ok?, van a ayudar también con estos, ¿ok?, con estos procesos, ¿ok?, que van a ser a nivel del sistema cardiovascular. ¿Ok? Tenemos aquí, ¿ok?, algunos digitálicos, ¿ok?, como esta digoxin, ¿ok?, que aquí vamos a ver cómo va a ayudar, ¿ok?, en este proceso. ¿Qué cosa creen que va a hacer estos digitálicos? Según ven en la lámina. ¿Qué cosa está haciendo?
está incrementando los niveles de calcio o los está disminuyendo. Fíjense, a ver, miren. ¿Disminuye? Miren ahí, ok, que cuando estamos viendo, ok, en la lámina de la izquierda, ok, vemos el proceso normal que se está dando, ok, cuando se da la contracción del músculo cardíaco, ok. Que recuerden que siempre cuando hablamos de contracción vamos a estar hablando del incremento del calcio intracelular. Ay, ¿me escuchan? Ya, ok. ¿Qué pasa con los digitálicos? Por ejemplo, ellos van a bloquear, ¿qué cosa? La bomba de sodio y potasio TPase. ¿Y por qué era importante esta bomba? ¿Se acuerdan? La importancia de la bomba la van a poner en su discusión. ¿Okay? ¿Por qué va a ser importante y por qué bloquea esos digitálicos esta bomba? ¿Okay? Estos son los resultados. ¿Okay? Este es el control, o sea, lo básico, 54. ¿Ok? Y tenemos que cuando ponemos acetilcolina va a bajar a 35. ¿Sigue lo que debería ser fisiológicamente? Sí. Luego, cuando le agregamos adrenalina, vamos a ver que se incrementa hasta 74 latidos por minuto. Y también la fuerza de contracción aumenta. Luego, cuando le echamos acetilcolina, otra vez baja a 47, por debajo del control. Y cuando le adicionamos atropina, ¿qué va a pasar? Va a subir. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que, nosotros discutir. ¿Okay? Pero ya aquí en cada una de las láminas ya hemos explicado, ¿ok? El mecanismo, ¿ok? De acción de cada una de estas, ¿ok? De estos neurotransmisores. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? Discutir. ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó? Lo que les estaba explicando yo. ¿Ok? Eso tienen que plasmar. Lo único que les queda por buscar es qué cosa hace la bomba de sodio, por qué se bloquea la bomba de sodio y potasio ATPasa cuando somos los digitálicos, ¿ok? Y cómo estaría, ¿ok? ¿Cuál sería el mecanismo de acción de la atropina? ¿Ok? ¿Sí? Y van a continuar con estas dos preguntas. Aquí se lo ponen en sus informes. Aquí, ya, y aquí tienen como para cerrar con broche de oro esta parte que nos habla acerca de la regulación, ¿ok? De la frecuencia cardíaca, ¿ok? Va a depender tanto de la acetilcolina como de la adrenalina o noradrenalina que vienen del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Del sistema nervioso simpático y parasimpático, respectivamente, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a depender? De muchas de las actividades donde se vayan a producir esta. Cuando tenemos miedo, ¿qué se va a producir? El sistema nervioso simpático se activa y se va a dar una mayor producción de esto. Aquí tienen algunos papers para que les ayude a ustedes a hacer su difusión. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo. Esta práctica era bastante cortita a pesar de que cuando trabajábamos con los animales. ¿Ok? Y ya. Aquí, muchas gracias chicos. Hasta luego, Miss. Rodri, no te escucho muy bien, Rodri. Miss, ¿hasta qué fecha será este informe? Puede ser 7 días, una semana, ¿está bien? ¿Sí? Muy Sí, poquito. muy poquito. Ya, yo les voy a, ¿qué les parece que les voy a dar para que me entreguen todo de acá a 2 semanas, ya?
Sí, Miss. Este último informe en 2 semanas entonces.